Buenas noches, hermanos y amigos de la Casa de Victoria en Victoria. Les saluda su pastora y amiga Araceli Sánchez. Y hoy en este espacio tenemos un nuevo programa pensando en ti. Tiempos de victoria. Sé que va a ser de bendición y sé que vamos a llegar allí. No solo a tu casa, vamos a llegar a tu corazón. Y hoy tenemos un invitado muy especial que tiene que ver mucho con el tema que hoy traemos. El tema para hoy es un adorador. Y invitamos para que nos acompañe hoy el pastor Obed Sanabria, pastor que lleva unido ese llamado a ser ese adorador. Y sé que va a ser un tiempo de victoria. Pastor, buenas noches, bendiciones. Es para nosotros un privilegio que nos acompañe en este programa Tiempos de Victoria. Queremos que comparta con nosotros ese testimonio de vida como adorador. Es muy bello saber que puede tener como esa parte, esa media naranja, diríamos ahí, como el complemento, una parte de su llamado pastoral y tener pues también ese don de adorador, esa voz y ese deleite, que fue algo que realmente me cautivó de su ese adorador, que llegue y toque el corazón de Dios y que toque y mueva al pueblo a adorar a Dios. Entonces, los dejo en la casa de Victoria en Victoria con el pastor Obed Sanabria. Bueno, gracias, Pastora Araceli. Para mí es un honor y un gusto tenerte y yo sé que somos parte de la familia del Señor y qué bueno eso, ¿no? Que saber que somos una sola familia y en esa familia es grandísima y de personas que de otra manera siempre habrá amor y cariño porque estamos sirviéndole al Señor y eso yo creo que es de lo más hermoso. Bueno, con el tema de la adoración, yo creo que esa ha sido una parte fundamental en la vida. La Biblia dice que fuimos llamados a adorar. El tema es que a veces cuando hablamos de adoración pensamos que tiene que ver solo con canciones y con música y con, por así decirlo, con esa parte melódica. Y cuando uno mira en la Biblia es mucho más que eso y yo creo que representa la vida. Y es tal vez lo que siempre que hablamos con músicos es ya a llevarlos a entender porque hay gente que es enamorada de la música, ¿no? Y hay gente que también que adora la adoración. Y yo creo que la adoración no tiene sentido si no es Dios el centro de ella y si Dios no nos pone en nuestra vida, no está ese, por así decirlo, ese enfoque correcto. Y por eso cuando uno piensa en lo que, en cómo ha sido el proceso de Dios, yo creo que de ahí surge la adoración, del trato de Dios. Si tú miras los salmos son experiencias de vida, son esa vida misma que se transforma en adoración y hacia allá es donde siento que Dios ha llevado. Entonces, si tal vez el ser adorador no significa que has tenido una vida fácil. Yo he enfrentado cosas que tal vez pocas personas han enfrentado en esa lucha de vida, pero cuando tú transformas eso en adoración, se coloca en olor fragante delante del Señor. Y pues yo arranqué desde muy niño y yo puedo decir que el tema de la adoración tiene que ver con el llamado de Dios y aún desde los propósitos del Señor. Y mi mamá me cuenta que cuando era niño, cuando era un bebé, perdón, pues mis papás son pastores y en esa época pues ser pastor era muy, muy difícil. Hoy en día es difícil, pero en esa época era casi que misión imposible porque no les daban nada. Ellos supuestamente tenían que probar ministerio y probar ministerio era aguantar hambre, era pasar necesidad y usted seguir sirviendo al Señor. Y claro, mi papá no ganaba mucho y lo poquito que ganaba pues esto no tenía cómo sostener la familia, así que pasaban algo de necesidad y alguna vez que estaban predicando, cuando llegaron a casa, un vendaval les había llevado el techo, las poquitas cosas que tenían todas se habían mojado, o sea, imagínate el no tener recursos y llegar y casi que uno podría culpar al Señor, Señor, mire, estoy predicando tu palabra, llego a la casa y esto está vuelto nada. Entonces, mi mamá empezó en ese momento como a tener como una, no sé, como una no sé si desilusión o un poquito de conflicto en su vida porque decía, yo no quiero esto para mi hijo, o sea, yo no quiero que él tenga que vivir esto, que tenga que pasar esto, porque ella pensaba que pues el ministerio era eso, era solo sufrir.
Entonces, todos los cristianos tenemos algo que llama presentar los niños, ¿sí? Esa es como como, como dijera yo, la costumbre que tenemos en nuestra iglesia cristiana, presentar los bebés. Y mamá no me quiso presentar por eso, porque yo quiero que mi hijo se dedique a otra vida, que tenga otro mundo, que tenga mejores oportunidades, que tenga, no sé, que esté pensando en algo mejor para su vida. Entonces no me presentó. Lo cierto es que me cuenta que en un momento yo me enfermé muchísimo, dice y claro, y por allá en esos pueblos de Santander donde no hay hospitales, no hay nada, y en la noche, pues eso es terrible. Entonces ella lo único que dijo fue que estaba con mi tía y ella me entregó a mi tía y dijo, yo no quiero verlo morir. O sea, ella me vio tan mal que decidió pues irse aparte a llorarle al Señor. Y en ese llanto con el Señor habló con ella y le dijo, mira, ese hijo para quién es. Si tú crees que ese hijo es tuyo, yo me lo llevo porque no eres tú la que decides qué hacer con él o cuál es su propósito. Y en ese momento, pues mi mamá dice que le pidió perdón al Señor, habló con mi papá y le dijo, mira, no se preocupen, yo quiero que hagamos la presentación ya. Mi papá no entendía y dijo, pero ¿cómo así que ya? No, dijo, sí, yo quiero que dediquemos al Señor a este niño. Y dice que en ese momento que hicieron como esa ceremonia ahí, me imagino en medio de mi enfermedad y eso, esto, dice que Dios me sanó automáticamente, o sea, fue un milagro eh, inmediato. Entonces, un poquito Qué más y me lindo. matan, pero bueno. Entonces, entonces, lo que quiero decir que de eso tiene que ver la oración es la vida misma, ¿no? Y por eso desde muy niño siempre estuve en la intención de adorar al Señor. Recuerdo que eh, antes había algo que llamaban los especiales, que los especiales era alguien que tuviera una canción y pasaba a cantar, no importaba como, pues no exigía tanto nivel de excelencia, de protocolo, pues cualquiera podía cantar, hasta con una guitarra desafinada, así no tuviera voz, pues era como un reality todo el tiempo. Y entonces eso me daba la oportunidad de que yo no tenía pena o sea, mis primeros recuerdos en la vida es de 3, 4 años pasando a una tarima, a hacer los famosos especiales o a cantar algo para el Señor. Entonces me encantaba muchísimo. Y pues para la gente era muy gracioso ver a un niño tan chiquitico cantando y haciendo. Entonces casi que cada domingo mi meta era tener una canción nueva. Y a veces me las aprendía de una vez. Recuerdo alguna vez que justamente uno quedaba como eso ya estábamos en Cúcuta, justamente mi papá ya era pastor, lo habían trasladado a Cúcuta, y había como una especie de callejón antes, o sea, estaba el templo y por detrás había como un pasillo, perdón, un pasillo con el cual uno podía pasar desde la parte de atrás hasta el altar, como por ese pasillo. Y estando en el pasillo que era donde nos hacíamos los que íbamos a participar, ¿sí? Los que íbamos con los famosos especiales o cosas así. Y durante ese pasillo, mientras esperaba, alguien me dijo una canción, dijo, ay, mire, ahí esta canción nueva. Oye, yo solo la escuché una vez, recuerdo que solo fue una vez, y me pareció tan bonita que cambié la que iba a dar y di esa, y yo no la había escuchado antes. Hoy no haría eso, primero porque yo ni me aprendo los nombres, mucho menos ya tengo la capacidad de una canción, pero el hecho de haberla escuchado una vez y claro, para mí era como salir con algo novedoso, con algo nuevo, y bueno, y lo interesante no solamente era que pasaba, sino que muchos niños de mi edad eran niños que todavía tomaban tetero, o sea, eran niños mira yo, de estar ahí. Entonces, ellos apenas me veían en el altar, quitaban el tetero y pasaban conmigo a cantar lo que ellos ni sabían tampoco, pero querían hacerlo también. Entonces, también eso tiene que ver con la adoración, lo que tú das en la vida y cómo inspiras a otros. Y recuerdo muchos de esos niños bebés porque éramos eso, éramos básicamente unos bebés, o sea, pues alguien de 3 4 añitos es todavía uno lo llama, uno lo llama coloquialmente como bebés, esto, y entonces tenía como mi grupito que siempre que me veían ahí también pasaban a cantar ese día con la canción nueva, pues era más chistoso porque ellos no tenían ni idea, porque nunca la habían escuchado, pero igual pasaban allá adelante y hacíamos como la presentación. Así que mis recuerdos con el Señor era eso, como tratar de decirle, Señor, mi vida es para ti. No conocía la historia de mi mamá, eso lo conocí después, pero sí tuve esa intención de decirle al Señor que quería adorarle, que quería cantarle, que mi vida era una ofrenda, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice eh, dice, yo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestra vida, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es bueno, en Reina Valera dice vuestro culto racional, pero el original lo que significa es que vuestra verdadera adoración. Entonces, esa es la gran diferencia
recuerdo alguna vez, ya muchos años después, estando en Bogotá, que llegué a una iglesia muy grande, que llegamos a ministrar y a colaborar con un pastor muy, muy apreciado. Y claro, yo aunque predique la palabra, siempre me gusta la parte de oración. Entonces le pedí al pastor si me permitía estar ahí con el grupo. Sí, por lo menos así sea para estar ahí, asistir o, o colaborar en algo. Entonces, y claro, cuando me di cuenta, todos los músicos eran egresados de la Universidad Nacional, o sea, monstruos de la música, una cosa, pero impresionante, una capacidad, no, una cosa de loco, o sea, yo nunca había visto músicos tan preparados, y claro, yo siempre he sido empírico, no, nunca tuve una academia, nunca fui, sí, digamos que no me dediqué a la música como profesión. Cuando tenía 18 años, yo tenía claro que me iba a dedicar más a servir al Señor, al pastorado, lo tenía muy claro. Así que fue una decisión de vida. Pude haber seguido con el tema de la música y ser un músico profesional, pero yo escogí o decidí dejar un poco el tema de la música como profesión y dedicarme a estudiar la palabra, a ser teólogo. Entonces esa fue como una decisión de vida. Así que yo no, o sea, lo que estudié en música hasta los 18 años solito y preparándome, de ahí en adelante me dediqué fue más bien a la teología y a servir al Señor. Entonces, claro, llegué allá y con esos músicos impresionantes pero cuando llegó a la hora de ministrar, que es básicamente lo que se hace a veces después de la predicación, que uno empieza a ministrar la palabra, los mismos músicos profesionales se bajaban y me dejaban a mí solo. Y yo les decía, ¿y por qué? Dije, no, porque tú tienes algo diferente que eso no lo da la profesión. O sea, por más de que uno estudie música, tú tienes una gracia de Dios o una unción de Dios, que eso ¿cómo era yo? No se aprende en una universidad, por muy buen músico que seas. Y yo creo que esa es la diferencia entre tocar y ser adorador. Esa es la gran diferencia. Porque tú puedes cantar, tú puedes tocar, tú puedes de una u otra manera son los mismos sonidos, es el mismo instrumento, pero lo que cambia es la vida. Y hay un pasaje en Salmos donde el Señor dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces la alabanza no es hermosa solamente por la melodía, por la excelencia musical, sino por la vida misma. Y es tu vida la que se transforma en adoración, más allá de lo que tú hagas musical, porque el ejercicio musical es el mismo. O sea, yo no me invento notas, son las mismas notas que todos tienen, son los mismos acordes, pero hay esa gracia es cuando tú pones tu vida y eso es algo que es muy diferente. Y recuerdo empezando el ministerio, yo estaba en Cali, justamente bueno, estamos en un pueblo que se llama La Unión Valle, que es la parte donde están los vinos Grajales. Justamente el dueño de los vinos Grajales nos había invitado para abrir una iglesia en el sector. Pues es una persona que tiene dinero y nos dijo, yo quiero que abramos una iglesia. Y entonces yo estaba en Bucaramanga y fue la primera vez que yo monté en avión y eso. Entonces me invitaron allá primero a una campaña y después me quedé. Y recuerdo que entonces empezamos una iglesia ahí en la Unión Valle, eso fue hace muchos años. Esto, y estando ahí empezando la iglesia, empezó a asistir gente, pero tú sabes, la gente era nueva. Y asistió era como un militar, era un señor que trabajaba ahí, o en la policía, no creo que era así, en la policía. Y él vive en unión libre con su esposa. Entonces nosotros le estamos hablando, pues parte del discipulado es, necesito que se organice, mira, ya tenían un hijo, entonces como que haga las cosas bien, ¿sí? El tema es que en ese pueblito no había notaría, sino que la única opción era pues ir a Cali, que a él no le daban ese tiempo, o casarse ahí con el cura, que tú sabes que los curas sí tienen como esa parte legal. Entonces él me dijo, pastor, ¿qué hago? Yo le dije, no, pues hágale, no pasa nada. Igual, él estaba empezando, o sea, él lo único que quería era como obedecer al Señor y que su esposa estuviera legal con él. Y entonces le dijo, bueno, me dijo, la opción es el cura. Yo le dije, pues no hay problema. Igual lo importante es que arreglen, si quieres después te hacemos la ceremonia. Pero yo le dije, pues lo que tú quieras. Entonces me dijo, pero pastor, ¿usted me puede acompañar a la misa y tocar para mí durante la ceremonia? Yo le dije, pues hágale, yo no tengo ningún problema. Así que yo me fui con mi pianito, recuerdo. Yo estaba joven también, te perdía que como 20 años, 21 años. Y entonces me fui con él
y lo acompañé. Entonces recuerdo que llegué allá donde el cura era una iglesia muy tradicional que quedaba como en una montañita, era muy, hasta muy bonita. Y entonces yo llegué con el piano y el cura me vio llegar y me dijo, ¿y usted qué viene? Dijo, no, es que yo soy amigo de aquí, el novio me invitó a que lo acompañe con la música en la ceremonia. Entonces, pero como ellos hacen la misa, entonces él me dijo, y bueno, ¿y usted qué sabe? Yo le dije, no, pues yo le toco lo que usted cante. Yo ahí me quedo de fondo. Obviamente yo no conozco mucho de su repertorio. Entonces yo me conecté, me puse ahí el piano y pues listo, durante la misa pues yo le acompañaba ahí con musiquita de fondo y cuando él cantaba, como tú sabes que los curas cantan, en las misas hay unas partes cantadas, entonces pues yo ahí le trataba de cogerle el tono y le acompañaba. Y después cuando vino la parte de la ceremonia, pues hice la marcha nupcial y una canción que le dimos y salió, o sea, todo muy normal. Lo cierto es que cuando terminó la ceremonia, el cura se viene pero furioso, o sea, lo vi de una manera, como era yo, que se transformó y se vino hacia mí. Y llega y me dice, ¿usted qué hace aquí? Y yo un poco sorprendido, yo le dije, pues, ¿aquí qué hago? Pues tocar, porque eso me invitaron. Me dijo, no, 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 ¿usted qué hace aquí? Y me dijo así, bravo, pero muy, muy serio, o sea, muy enojado, tanto que yo pensé que me iba a pegar o algo así. Y yo le dije, no, no le entiendo, explícame. Me dijo, usted no es católico, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y por qué lo dice? Me dijo, porque de que usted empezó a tocar, yo sentí algo diferente. Así que yo sé que usted no es católico, usted debe ser cristiano, ¿verdad? Y yo le dije, pero si yo no estoy tocando sino música. Dijo, no, no, no le estoy hablando de eso y usted me entiende. Usted sabe que hay algo diferente en usted. Yo nunca me metería a su iglesia. Y yo le dije, pues lo invito a la mía, por Dios. Y sí, y perdón si siente que lo interferí, pero yo lo hice primero para el Señor. Pero lo que me sorprendió es eso, o sea, alguien, ¿cómo puedo sentir algo que en música es normal? O sea, porque tú tocas algo, ¿sí? Y alguien me dice, usted es algo diferente, y lo dice un cura y le estaba tocando justamente en la iglesia. Y lo que significa es eso, o sea, que no, no, no tiene nada que ver con tu parte, como era yo, del ejercicio físico, sino tiene que ver con tu vida misma. Y siempre que hablamos con los adoradores, siempre que hablo con los músicos, es, mire, todos nos entrenamos en el instrumento, todos queremos ser excelentes en el instrumento, y se nos olvida que adorador es la excelencia en nuestra vida misma, cómo ponerla porque el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si tú no pones el corazón en tu adoración, si no pones tu vida, pues estás muy lejos de ser un adorador. Algo que decía David y me lo traigo para hacerle esa pregunta. Ujú. Pienso que cuando se dispone y se le dice sí a ese don, a ese llamado, hay que luchar con la carne, digámoslo así, ¿no? David en el Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Le dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y pienso que David tomó la decisión de ser ese adorador en ese momento, de ser ese hombre que no quería olvidar ninguno de los beneficios, a pesar que en ese momento estaba pasando una situación difícil y estaba en los últimos tiempitos de vida, ¿no? Sí. Y entonces, pastor, mi pregunta, eh, si es necesario, a pesar de tener el llamado, a pesar de sentir esa diferencia y que todos la ven, si es necesario decirle al alma y al ser que se sometan a alabar realmente y darle la honra a Dios. Sí, o sea, yo creo que hay gente que adora cuando siente ganas y por eso a veces la palabra de la música como tal viene de la expresión de las musas y ellos creían que eran las inspiraciones y que venían. Entonces por eso muchos de los músicos son bohemios. ¿Qué significa bohemios? Como que están buscando la inspiración. Entonces algunos lo buscan en la droga, en la vida de libertinaje. Sin embargo, ¿qué es un adorador? Alguien que hace lo que dice la palabra, sacrificio, alabanza. ¿Y qué es sacrificio, alabanza? Justamente lo que tú estás diciendo, cuando yo no tengo ganas, cuando yo no siento. Y justo que es adoración,
transformar mi dolor, transformar esos momentos difíciles y volverlos no queja. Entonces, adoración tiene que ver eso, cuando yo mismo someto mi vida, someto mi corazón. Entonces, por eso no me gusta la palabra músico, porque viene de la musa. La musa es como, no es la moza, ¿no? No, de la musa es como no sé, el arte que me llegó, la inspiración. No, no, no. Aquí no es me llegó, ahora, ay, me dio por adorar. No, aquí es cuando tú mismo obligas a tu vida, cuando tú sometes tu vida y la rindes a Dios. Por eso dice ofrecer como sacrificio. Entonces, esa parte de sacrificio es lo que tiene que ver con la adoración, ¿no? No es como que hoy me dio por cantar, ay, esa canción me gusta, qué chévere. Eso no, eso es la musa. Sí, la musa es eso. Te llegó la inspiración, te llegó las ganas. Esto no, adoración es cuando, y David está dando un ejemplo de eso, cuando te dice, alma mía, bendice. O sea, él mismo se está reclamando a sí mismo y llamando a sí mismo. Entonces, por eso a veces creería que la adoración viene en esos momentos hermosos y qué lindo, qué chévere. No, viene a veces es en esos momentos más difíciles, más, como dijera yo, donde tú sientes que no hay razón para alabar. Mire, justamente recuerdo cuando fui a Medellín a estudiar teología, yo tendría 18 años, 17 años, 18, y recuerdo que mi sueño del Señor era, Señor, yo no quiero seguir dependiendo de mis papás, yo quiero que servirte a ti y que tú me sostengas, o sea, no quiero vivir todavía como dependiendo, imagínate, yo estaba muy joven todavía. Y entonces recuerdo que llegó alguien que era como un evangelista en esa época y estuve en una campaña en mi iglesia y yo había orado por eso, Señor, dame el recurso, Señor, yo quiero que tú me apoyes, que si es tu voluntad, yo había pasado papeles, me habían aceptado, pero pues no tenía cómo sostenerme, porque yo daba era serenatas y bueno, cantaba en las iglesias y me van unas ofrenditas, pero yo llegaba a otra ciudad donde ya no iba a tener eso, porque allá no me conocía nadie. Así que tenía como ese temor y estaba orando al Señor. Y justo llegó creo que en el mes de diciembre, esa campaña y el hermano llegó y claro, yo estuve tocando con él la campaña y me dijo, uy, usted es el hombre de Dios que lo necesito. Y yo le dije, pues yo justamente voy a ir a Medellín a iniciar mi estudio. Él me dice, perdón, mm, perdón. Esto justamente me dice que él va a abrir una iglesia en Medellín y que necesita alguien como yo. Y me dice, mira, tranquilo, yo tengo buen presupuesto, así que yo le pago la carrera, usted me trabaja a mí y yo ¿qué? Y yo le doy campo, entonces usted va a ser el adorador en mi iglesia. Y yo dije, mire, esa es la respuesta de Dios, o sea, Señor, es lo que estaba pidiendo. Y claro, yo me emocioné mucho, yo terminé los papeles con la universidad, les dije que sí, que iba a estar, que en enero llegaba. Y claro, yo llegué ahí a finales de enero y empezamos todo el tema de estudio y bueno, los poquitos ahorritos que tenía, pues los gasté en comprar las ecuaciones y mi papá me dio algo de dinero. Entonces con eso como que estaba bien ese primer mes. Cuando llegó al final del primer mes, pues yo tenía que pagar la cuota de la vivienda y bueno, todo lo que es los costos de estudio. Y yo había hecho unos compromisos de pago mensuales con la universidad, o sea, había dado como la inscripción inicial y de ahí me tocaba como los otros abonos. Entonces, cuando yo llegué ya al primer abono, que fue el primer del mes, o sea, mes de marzo, yo hablé con el pastor, yo dije, pastor, qué pena, pues ya hemos estado aquí sirviendo más de un mes, usted me ha ofrecido una ofrendita y entonces pues nunca hablamos del monto. El único que me dijo es, no se preocupe de nada, que yo lo pago todo. Entonces, pues yo fui con esa palabra que me dio. Entonces, yo le dije, pues mira, debo tanto, eh, como que, como que vengo a pedirle la ayuda que usted me prometió. Y me dijo, esto puede venir mañana, porque yo le hablé eso el domingo, me dijo, puede venir mañana y hablamos. Yo le dije, bueno, claro, sí, pastor. Entonces yo me fui todo contento y llegué allá a la oficina. Y recuerdo que cuando me recibió, tal vez de esos días que todavía tengo grabados, porque yo entro como con esa expectativa de que, uy, gloria al Señor, claro, me dijo, entonces estaba pensando era que me iba a dar el dinero y ir de una vez a pagar. Y me dice, oye, qué pena resulta que yo hice malos cálculos, pero hice malas cuentas y yo no puedo tenerlo más y no puedo darle nada de lo que le prometí. Así que, pero creo que usted es un siervo de Dios, que el Señor lo va a sostener y que Dios le va a abrir puertas. Entonces, pero es más, tengo que decirle que no puedo ni siquiera subsidiarle el transporte para que vuelva. Wow, yo quedé como una parte estudio de una sola pieza.
Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? No, no tenía dinero, no tenía cómo pagar. Entonces, lo que tenía del presupuesto para ese mes, entonces me tocó abonarlo y pedir. Yo no le dije a mi papá nada, pero sí le dije, ay, papá, puede adelantármelo el mes siguiente. Y con eso reuní para pagar la cuota. Así que yo me quedé literalmente sin nada, sin para el bus, sin nada. Y donde yo tenía el alimento, se supone que me daban de lunes a viernes sí, y de lo que era sábado y domingo se supone que la iglesia que te patrocina es la que se encarga de tu comida. Y yo había quedado con eso, el pastor el que me daba la comida ese martes y viernes, ese sábado, perdón, sábado y domingo. Entonces ya no tenía dónde ir y no tenía ni para un bus para decir voy a tal lugar, o sea, no tenía nada, no me conocía a nadie. Y claro, entonces, ¿qué es lo que hice yo ese primer fin de semana? Pues quedarme ahí y sin comer, ayudar literalmente, o sea, sábado y domingo sin nada. Yo recuerdo que lo único que hice fue tratar de coger algo del viernes y eso me alcanzó como para medio comer algo el sábado, pero el domingo ya no tenía nada. Bueno, así el fin de semana y yo dije, bueno, Señor, tú me estás probando, llamado, Señor, claro, yo sé que tú vas a hacer tu obra. El tema es que eso pasó el primer domingo, el segundo domingo, el tercer domingo. Cuando llegó al cuarto domingo, yo ya estaba mal, porque yo me sentía que hago acá, que hago solo, porque nosotros vivíamos como en unos apartamentos para la universidad que son compartidos y todos iban con sus iglesias, más de uno llegaba, uy, hoy el domingo el pastor me invitó a una bandeja paisa, me trajo, y todo el mundo hablaba de comida y yo literalmente sin comer y a nadie le decía nada, que yo había estado literalmente del viernes en la noche sin comida, esperando hasta el lunes el desayuno. Entonces, recuerdo que había un domingo que estaba muy mal, yo me sentía, mi fe se había desvanecido, o sea, yo sentía que estaba en el lugar equivocado, en un lugar extraño, que no conocía a nadie, o sea, me sentía totalmente mal. Y mis compañeros que eran, también eran de otras ciudades y de otros países, así que con quién podía compartir. Y hubo un día que estaba tan mal ese domingo que mi compañero de cuarto me vio tan mal y me dijo, ¿tú crees que mejor te dejo solo, verdad? Yo le dije, sí, yo quiero estar solo un tiempo. Y lo único que hice, yo dije, tengo dos opciones. Una es reclamarle al Señor y pelearle y devolverme y decir, bueno, hasta aquí llegó el ministerio, hasta aquí llegó todo. O la otra opción es adorarte. Y recuerdo que saqué mi piano, que era lo único que tenía, que cargaba en ese tiempo, y lo instalé. Y creo que desde ahí mi vida cambió, porque lo que hice fue lo que dijo el Salmo. Alma mía, alaba. Y en ese momento, pues, ¿cuál alaba? En ese momento yo lo que quería era gritar, quería pelear, quería decirle al Señor, Señor, mira, yo estaba bien en Bucaramanga, yo por ti lo he dejado todo, yo entregué lo que tenía, Señor, a venir aquí a aguantar, a sufrir. Y era como, Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no ves? Yo dije, listo, el primer fin de semana ayuno, amén, pues un ayuno de 2 días, gloria al Señor. Pero Señor, ya vamos un mes y otra vez ayuno, ¿hasta cuándo? Y ahorita la otra semana viene el tiempo de pagar y ¿de dónde? Ya estoy adelantando lo del mes, o sea, no tengo nada. Dile, Señor, esa es la vida que tú tienes para mí, ese es como ese es el llamado, ese es servirte a ti. Ese era como mi reclamo, era como un reclamo lógico, coherente, como Señor, ¿qué pasa? Ya te he entregado 3 fines de semana, ya vamos en el cuarto, ¿hasta cuándo es? Y recuerdo que era como cuando Jeremías le está diciendo, Señor, Señor, ¿acaso eres un espejismo? Como, Señor, ¿qué pasa? Porque no se resuelve la cosa. Pero en vez de eso, que era como lo que yo pensé, pero dije, no, no voy a hacer eso, no voy a reclamarle al Señor, no voy a decirle nada, voy a adorarle. Y recuerdo que una de mis canciones favoritas de esa época era Quiero levantar mis manos, era una canción de Marcos, que fue de sus primeras, y decía eso, ¿no? Como quiero levantar mi voz. Pues recuerdo que cuando iba a dar como terminar la primera estrofa de la canción, se me hizo uno en la garganta y no podía cantar más, porque por dentro mi carne decía, quéjate, reclama, es un momento difícil, pero mi corazón dijo, voy a orar. Eso era. Entonces, claro, no era fácil porque era como la unión entre tu cuerpo, lo que tu carne quiere decir, pero lo que tú le has dicho a tu alma que diga, que es alaba al Señor. Y en ese momento yo recuerdo que empecé a llorar, a quebrantarme en el Señor. Yo empecé como a las 2 de la tarde y me dio hasta las 2 de la madrugada en adoración. Y fue, creo que la experiencia más hermosa que he tenido en la vida de adorar, de eso, de decirle, Señor, independientemente, como decía Bacuda, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor.
Y fue una experiencia tan extraordinaria que yo terminé esa madrugada siendo otra persona, literalmente siendo otra persona. Y hasta el día de hoy, ese fue como el momento de quiebre de mi vida. Porque sí, yo cantaba para el Señor, como les dije, de niño, esto estaba ahí todo el tiempo presente para adorar, pero esa vez fue cuando yo pude experimentar ese ser sacrificio de alabanza. Y es cuando experimenté ser, ponerme en la presencia de Dios, porque sacrificio es eso, cuando tú haces algo, no porque te nace, no porque te llegó la musa y la inspiración y estás feliz, te ganaste la lotería, te llegó un carro nuevo, compraste una casa nueva, o sea, ¿quién no te da ganas de alabar y adorar cuando tú estás feliz? Pero adoración es eso, adoración es cuando tú le hablas a tu alma y puedes Sí. decirle, no olvides que tu vida es para el Señor y que decidiste ponerte en la mano del Señor. Y recuerdo que yo salí con la intención, Señor, si yo tengo todo mi estudio que aguantar hambre los fines de semana, lo voy a hacer sin ningún problema. Y más bien, cada fin de semana será un motivo de adorar. Lo cierto es que justo el Señor trajo una transformación porque esa semana no sé cómo Dios empezó a abrir puertas y el siguiente fin de semana yo estaba ya ministrando en una iglesia. Como le digo, no me conocía a nadie, pero, pero aún la gente que me rodeaba empezó a ver algo diferente y Dios empezó a orar. Y hasta el último día pude ver la mano de Dios sosteniendo, proveyendo, sustentando. Recuerdo cuando estaba a punto de graduarme, pues yo era el más alto de la fila y tú sabes que cuando uno pasa ahí en la fila para la graduación, esto pues era el que iba al final. Y detrás mío estaba justamente el rector de la universidad y recuerdo que se me acercó y puso así la mano sobre el hombro y me dijo, Bet, tú has sido el único estudiante que ha venido aquí por fe y que sin tener apoyo de nada, porque yo no tenía apoyo ni de la misión ni de nadie, Dios proveyó todo tu estudio. O sea, tú eres un ejemplo de que se puede venir a estudiar aquí literalmente por fe. Y él lo reconocía, y si él lo reconocía es porque es verdad. O sea, él sabía que mis compañeros venían con el apoyo de una misión o con un patrocinador, porque pues no te da la opción de trabajar. O sea, tú estudias todo el tiempo, tanto que vives ahí donde estudias. Y ellos sabían que yo venía y era simplemente por fe y 100% por fe y ver que al final la honra no era ni para mí ni para una misión que me haya apoyado, sino la honra era para Dios que había sostenido. Y el haber permanecido ahí todo ese tiempo fue eso, fue la gloria de Dios, fue la presencia de Dios. Y por eso yo digo que eso es ser adorador, básicamente, más que la música, es la vida misma. Y es como tú le obligas a tu vida y como tú sometes tu vida, no a lo que ella quiera decir, a quejarse o a cuando está feliz, alabar, sino es decirle, mire, tú adoras a Dios aún en medio de las dificultades, aún en medio de la escasez, aún en medio de la circunstancia difícil. Y por eso cada vez que tengo una experiencia difícil, yo recuerdo este salmo diciéndole, bendice alma mía, porque es un reclamo a su propia alma, a decirle, Señor, no olvides ninguno de tus beneficios. Qué bello, pastor, porque sale del alma esa adoración en ese momento que, como decía, no era un momento de gozo, de alegría. Ujú, Y sé que en su vida y ha pasado momentos difíciles donde muchos le hemos admirado, momentos que tal vez debía estar derribado, ujú, deshecho, y ver cómo tomó fuerzas y estuvo ahí adorando. De ujú, verdad que le admiro porque fui testigo de momentos donde que fuera otro el que adorara y vi que fue usted y fue ese hombre de Dios que anhelaba en momentos de dolor y tristeza aún no olvidar ninguno de sus beneficios. Y de verdad, pastor, qué bendición tenerle, qué bendición escuchar esas experiencias motivadoras, porque sé que muchos de los que nos están viendo podrán decir que es fácil adorar cuando se está bien, sí, pero qué bueno aprender a adorar cuando estamos en momentos de prueba, de dificultad,
porque es ahí donde realmente debemos decirle a nuestro ser completo, alma mía y Mm. todo el ser, adoremos y no olvidemos esos beneficios. Entonces, ¿verdad, pastor? Que no sé si quiera contarnos algo más de ese momento, de esos momentos especiales donde cualquier persona tiraría la toalla porque de pronto está la excusa perfecta para decir no más, para decir hasta aquí llego. Y yo sé que hay personas allí necesitando de esa palabra de aliento. ¿Quién le diría usted, pastor, a esos adoradores o a esas personas que estamos allí también? Y porque como hablábamos, adorador no solo el que sabe cantar o el que tiene ese don de su voz hermosa, pero nosotros también fuimos llamados a adorar. ¿Qué le diría a esas personas y también a esos adoradores que puedan estar pasando por situaciones ahora con todo este tema de la pandemia, donde se han visto ciertas áreas de nuestra vida afectadas, económicas, emocionales? Bueno, pero ¿qué les diría? Mira, ¿O qué les contaría para animar y decirles, dígale a su alma, dígale a su ser que a la... que mira, que adorar es lo más inteligente, aún espiritualmente, que podemos hacer. Hay un pasaje que yo creo que todos recuerdan que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú adoras, tú permites la presencia de Dios ahí en tu vida obrando. Cuando tú peleas o cuando tú trabajas, es tu propia obra, pero cuando tú adoras, dejas que Dios obre y Dios se manifieste. Am, por eso no es de extrañar que recuerdan la historia de Josafat. Josafat enfrentó una de las guerras terribles. Un montón de pueblos vinieron a atacar a Israel y ellos no tenían cómo defenderse, o sea, no tenían ejército para enfrentar los enemigos. Así que era una muerte anunciada. Y Josafat clama al Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? Adora. ¿Y cómo él fue a la guerra? Fue a la guerra con trompetas, con címbalos, uno diría, ¿usted va a pelear o va a serenata? O sea, por favor, o sea, nadie va a la guerra a pelear con una trompeta, o sea, el otro viene con una espada, con un escudo, y tú vienes ahí con una trompeta a decir, ¿esto qué es? ¿Estás tomando el pelo? Eh, y uno diría, ¿pero qué pasó? O sea, ¿cómo vas a una guerra con música? La guerra se va con balas, o sea, se va con armas, se va con cañones, se va con, por favor. Y el Señor le dice, ¿quieres ganarla? Ve con adoración. Y mientras ellos empezaron a cantar y a alabar al Señor, el mismo ejército se confundió y se mataron entre ellos. Y al final lo que recogieron fue un botín. Entonces, cuando tú adoras al Señor, eso es lo que pasa. Es ir a la guerra con la certeza que ganarás. Cuando tú peleas en tus fuerzas, tú vas a una batalla y pensando en discutir, vas pensando en, y cómo yo hago y cómo abro un hueco para tapar otro hueco. Lo único que haces es tus propias soluciones humanas que ya están perdidas. Pero cuando tú dejas que Dios actúe, que Dios obre, y eso es adorar, adorar es darle el lugar al Señor, es entronarlo a Él en tu vida. Y dice la Biblia que cuando uno le adora, dice que Él se levanta. Y ese es ver a Dios actuando a favor de tu vida. Pero yo le decía, yo no conocía a nadie en Medellín y adorar fue darle la oportunidad al Señor a que Él obrara, a que Él fuera el que, como era yo, es el mejor representante, es el que abre caminos. Dice, yo os abriré camino en el desierto, río en la soledad. El problema que lucha, y por eso es adorar, porque lucha en nuestro ego. Yo cómo soluciono. Entonces te viene un problema y tú piensas, ¿y yo ahora qué hago? ¿Y dónde consigo la plata? ¿Y qué hago? Porque es tu obra, pero adorar es darle el lugar al Señor. Adorar es decirle, Señor, por ejemplo, no es cantar solamente, es decirle, Señor, actúa tú. Yo quiero que tú tomes el lugar. Yo vivo para adorarte. Y yo siempre he creído que, por ejemplo, durante el COVID, Dios es un Dios que te puede librar del COVID, que no llegue a tu vida. Dios tiene el poder para acompañarte en medio del dolor. Por eso dice en Salmo 91 que se lee mucho. Al final dice Dios, porque hay una parte del oráculo de Dios donde Dios habla, dice, con Él estaré yo en la angustia. Entonces Dios puede o librarte o acompañarte en medio de la enfermedad. O la tercera
es usar la enfermedad para llevarte con Él, pero igual a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Entonces, es eso, es como decirle, Señor, Señor, yo creo en que tú puedes obrar para mi bien, así que no me voy a preocupar, porque el tema es que lo que caemos todos presos es de la preocupación, de la angustia, de la ansiedad, y ahora qué va a pasar, y yo cómo hago para pagar, y me quedé sin trabajo, y estoy pasando esta necesidad, y a veces nos quedamos en el problema, pero adorar es decirle, Señor, yo quiero ahora entregar mi carga a ti. Yo quiero ahora poner mi carga, mi pelea, quiero entregarla a ti. Y mira, cuando tú permites a Dios actuar, cuando tú permites que Dios sea el que se manifieste, ves milagros increíbles, pero increíbles. O sea, mire, hay algo que yo he aprendido y es algo que está en el Salmo 37, donde dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones, perdón, 34:7, peticiones de tu corazón. O sea, cuando yo le adoro y hago de Dios mi deleite, le adoro, Él concede aún las cosas más sencillas, las que son hasta las cosas más íntimas, como era yo, que de pronto parecerían bobadas, pero Dios conoce aún cosas que son muy, y yo he encontrado ese nivel de a veces, perdón, uno tiene como esos caprichitos, lujos o como dijera yo, cosas que uno quisiera tener, que uno sabe que no podría porque no tiene ni los recursos ni la forma, pero cuando tú te deleitas en el Señor aún conoce esos pequeños deseos o sueños o anhelos y Dios los concede y yo he visto milagros de eso, hasta de cosas muy sencillas como, me recuerdo alguna vez que, que esto, que quería comer algo especial bueno, en ese mismo tiempo donde no tenía nada. Y yo lo único que estaba diciendo en ese tiempo era en mi tiempo de adoración y solo lo pensé, no lo oré, no, y ver cómo el Señor a mediodía alguien llegaba justo con el plato que yo había deseado en mi tiempo de oración a solas. Y yo como el Señor diciéndome, tranquilo, si tú me adoras y te deleitas en mí, yo aún esos pequeños detalles los cumplo. Otra vez era con algo, recuerdo que había estado pagando a cuotas, pues uno cuando está empezando en la vida todo lo paga a cuotas. Estaba pagando a cuotas, no me acuerdo qué era, como eh, la lavadora, algo así y el señor que me vendía, pues al final vio que había sido buena paga y me dijo, si quiere le cambio también la nevera, porque la mía ya estaba muy chiquita. Entonces, yo recuerdo que cogí la revista y dije, ay, me gustaría esta, pero eso es que no le dije nada. Yo le dije, no, 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 ya, yo quiero ya terminar esto, ya leí la última cuota, ya, déjeme descansar un tiempo. Y recuerdo que mi única fue, busqué en el catálogo y dije, ay, me encantaría tener esta, y no más, y cerré y se la entregué, no dije nada, nadie lo supo. Y a los 8 días alguien me llama y dice, pastor, Dios me puso en el corazón de darte una nevera y era justo la que yo escogí, o sea, el mismo color, la misma marca, todo. Y el Señor me decía, volvemos a lo mismo, deleítate en mí y yo concederé las peticiones de tu corazón. No te preocupes, no tienes que, o sea, es el mejor secreto. O sea que yo le dije, Señor, me hubiese evitado el pago de las otras cuotas. Pero aprendí eso, que a veces uno cree que es tus fuerzas y el final es tu orgullo, porque todos queremos decir lo que compré, lo que pagué, lo que logré. Mire, si tú miras todo lo que yo tengo, puedo decir lo que Dios me dio. Y no ha sido ni mi esfuerzo, ni mi lucha, ni... No, porque si fuera por mí no habría nada. Si fuera por mí no tendría nada. Así que como dice una canción de un adorador, todo se lo debo a él. Entonces, y adorar es eso, es llegar a ese nivel de entrega total, a ese nivel donde podemos decir, el Señor, todo es tuyo. Y podemos encontrar, por eso adorar, yo siempre he dicho, es la decisión más inteligente, la más sabia. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que lo más sabio que uno puede hacer es adorar porque adorar es poner al Señor en el control de todo, es entronarlo en tu corazón y permitir que Él abra. Y por eso dice, estad quietos y conoced. Y ese conocer es como ver a Dios obrando a través de nuestra vida. Y en ese caminar, sé que el Señor ya le ha dado letras propias. Escuché Ah, sí, una oración donde se siente el deleite. bueno, Y la vamos a... bueno, sí, yo se las puedo poner ahí. ¿De dónde surge esa canción? Bueno, desde muy jovencito siempre tuve ¿cómo era yo?
la intención de adorar al Señor, pero muy diferente. Yo recuerdo que en mi adolescencia, mis papás, no sé si hermana Araceli conoció ese lugar, que era la casa de la primera iglesia en Villavelo, que era como de 3 pisos, que después se cambió por el templo católico, pero que se compró para, ahora es la iglesia cristiana. Pero ahí quedaba, ya se había empezado a usar en la parte de abajo, entonces ahí arriba pues se abandonó, hasta el día de hoy está en obra negra, pero me encantaba porque uno ve desde ahí el atardecer. Entonces mi tiempo era irme ahí desde las 4 de la tarde, ese era mi devocional, hasta que se llegaba al atardecer, que eso es como 6 y algo, o sea, más o menos ya la noche está oscura, depende de la temporada, es un poquito antes, un poco después, pero eso era lo que me encantaba, quedarme ahí, que ya a las 4 de la tarde bajaba un poco el sol, y yo me sentaba ahí con una guitarrita y empezaba a cantar algo que yo llamaba cántico nuevo, y era como componerle canciones al Señor, solo que no las hacía para grabar, o sea, lo que salía de esa tarde. Entonces empezaba y le cantaba al Señor, al otro día otra canción, pero nunca me dediqué como a escribirla o a grabarla, porque una de las cosas que le dije al Señor es, todos los cantantes están pensando en marketing, en vender, están pensando en hacer una producción, en ganar su primer millón, bueno, como dicen por ahí. Pero yo le dije, no, yo no quiero eso, o sea, no quiero ser un cantante para pensar en algo comercial. Entonces, por muchos años y desde ese entonces, más o menos desde los 12 13 años, yo todo el tiempo le he cantado al Señor, pero nunca para componer, o sea, jamás he pensado para grabar algo. Lo cierto es que vino esta pandemia y muchas veces yo he tenido cánticos nuevos durante la predicación. Al final, pues Dios me da algo y empezaba, y como le digo, el tema es que no guardo registro de eso, pero han habido algunas canciones muy lindas que han sido canciones de ministrar. Entonces, pero nunca tuve como la intención de, ay, esta está linda, venga, la escribo, venga, la grabo aquí, después la compongo, le doy forma. No, siempre es, Señor, eso fue en ese momento, fue esa palabra, fue para ti, punto. Pero en la pandemia, claro, nos toca todo virtual. Y pues yo qué hago, pues canto las canciones normales, las de Marco, las de Jesús Adrián, las de, bueno, todos los cantantes famosos. Esto, y, y recuerdo que Facebook me empezó, o YouTube empezó a bloqueármelas, porque por derechos de autor te bloquean las canciones, porque tú estás cantando algo que no es tuyo. Entonces, cuando yo subí la primero al canal de, pues uno aquí está aprendiendo, o sea, uno no tiene ni idea de nada. Entonces, yo empecé a ver cómo Facebook me bloqueaba y YouTube me empezó a bloquear las canciones. Entonces, bueno, eso me tomó dos decisiones. Primero, que YouTube solo subo las predicaciones, o sea, no subo la parte de alabanza porque yo sé que Sí. la va a bloquear. Pero me dio la tarea de, oye, ¿por qué no escribo alguna de esas? Pero no quería volver a escribir las que ya tenía porque ya ni me acuerdo de ellas, ni fueron del momento y fueron ese cántico al Señor del momento. Le dije, Señor, esas solo son para ti, así que tú lleva el registro. Yo no estoy pensando en el registro. Así que justamente en esos momentos de pandemia, pues imagínate, todos tus ingresos se caen al piso. Yo tenía algunos compromisos de pago que ya había adquirido. Es más, tenía 3 viajes internacionales que eso me generaban, pues yo ya había hecho como un presupuesto ese semestre. Iba a terminar algunos compromisos, entonces yo ya tenía como cuadrado. Aló, se cayó un momentico. Ok. Yo tenía como cuadrado algunas cosas en mi vida y ya tenía como cuadrado, bueno, tengo estas invitaciones, de ahí más o menos me llega tanto. O sea, yo tenía como mi semestre, para mí era el ideal, el perfecto, era como el final de una etapa y así que yo estaba muy emocionado con eso. Llega la pandemia y eso llegó faltando 15 días para el primero de los eventos y ya con eso me descuadró todo totalmente. Y entonces yo me quedé ahí como en el aire, yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? O sea, Dios mío, yo, ¿dónde, o sea, ya ahora de dónde? Y fuera de eso, entonces los ingresos de la iglesia también se reducen, o sea, y los compromisos de la ría, o sea, todos los compromisos económicos no se reducen, esos son exactamente los mismos. Y recuerdo que quedé ahí como en shock y en ese tiempo de adoración con Dios, pensando también en algo. Dios nos dio la oportunidad con mi esposa de tener un nuevo bebé. Y y es muy chistoso porque él siempre le encanta salir conmigo, o sea, le encanta que yo lo pasé y pues cuando no era pandemia él siempre se iba conmigo en el carro porque mi esposa trabaja ahí ella trabaja en la Contraloría
Entonces, pues él siempre le encanta es que yo lo lleve en el carro y paseemos, o sea, y entonces conmigo, es más, yo lo cargaba aquí en un fular, así que él iba conmigo al banco, iba conmigo a todos lados, y tanto así que él en el brazo, en el fular, él no le da hambre, no le da nada, él se duerme y se queda ahí, no había nada más delicioso para él que estar ahí como en el fular o y para mucha gente era extraño. Yo recuerdo que alguna vez una señora me paró y me dijo, lo felicito porque lo veo cargando a su bebé, porque generalmente eso lo hace la mamá. Entonces, es más, alguna vez me achizó porque al principio usaba ahora el fular y el fular es como una tela, como cuando usan los indígenas, pero a veces cuando el niño se duerme y una vez entra a un banco, pues tú no lo ves porque él está tapado totalmente. Y alguien me dijo, ¿qué lleva ahí un perrito? Y dije, uno cómo va a cargar un perro en el pecho, por Dios, o sea, jamás se me ocurriría. Pero para ello era como sorprendente, ay, es un bebé ahí. Y claro, es más, llegué una vez al banco y el guardia estaba todo nervioso porque pensó que era que yo llevaba una bomba o sea, no relacionaron que era un papá llevando a su bebé. Y entonces yo tuve que mostrarle, no, mire, es un bebé que está ahí, sino que él duerme y lo tapé porque aquí hace frío, hay aire acondicionado. Entonces, pero él estaba ahí dormidito y claro, dormiditos quedan quieticos, ellos no se mueven, y él es feliz, o sea, ese era como todas las tardes que salíamos juntos, era. Entonces, desde ahí, con la pandemia, cada vez que yo llegaba al cuarto, él corría hacia mí a que yo lo alzara y ese era como volver a experimentar eso, solo que pues ya no podíamos salir, ya no podíamos andar, ya no podíamos. Y recuerdo que estando en el Señor, me vino esa imagen de ir a Dios y y ver cómo él obra, porque quien caminaba era yo como padre, quien hacía las vueltas, y es eso, es sentirme en esos brazos de Dios, que Él es el que obra por mí, que el que pelea por mí. Y esa imagen dije, Señor, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero correr a ti, acostarme en tu pecho, quedarme dormido y confiar en tus promesas, confiar en tu palabra. Y aunque me invites a caminar, y una palabra que Dios me daba esos días, que creo que o muchas personas hablaron de ese tema, de cuando el Señor les invita a Pedro a caminar sobre el agua. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo así? Ese es imposible. Pedro no camina sobre el agua, Pedro camina sobre la palabra de Dios. Caminar sobre el agua es imposible. Tú te tiras al agua y te hundes. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, puedes ver cómo Dios avanza. Y ir a Dios es eso, es decirle, Señor, yo creo en ti, yo descanso en ti, que así sea sobre el agua, yo voy a ver tu poder, que así sea sobre estos tiempos, yo no sé qué va a pasar, porque la inmobiliaria justo ya no pudimos entregarle la casa porque ya el contrato se renovaba, así que no nos aceptaron ni la pandemia, ni nada, no tomaron ninguna excusa, ni dijeron, no, ya tengo que esperar o paguen multa, y eso es imposible. Entonces, digamos que volvemos a lo mismo, y el Señor lo que me decía es, corre a mí y quédate ahí en mis brazos y yo me encargaré de llevarte. Entonces, de ahí surge esa canción y ha sido, por lo menos para mí, ha sido muy linda. Fue la primera que grabé, no es perfecta, tiene algunos errores, pero siempre así he sido yo, nunca se ha pensado ni en venderla ni en comerciarla. Es más, siempre quise más bien en si algún día la grabo bien grabada, es regalarla. No, eso. Va con otras dos que son de alabanza ya, pero esa fue muy especial porque fue en ese momento de crisis, y decirle al Señor, Señor, puedo confiar en que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. O sea, es como ese niño que él descansa, que el papá lo lleva donde sea y no hay nada, no hay ninguna alegría más que esa, imagínate. Y es eso, para él era más importante a veces que tomar la tetica de la mamá, era ir conmigo a pasear. O sea, si yo le digo vamos a pasear, él prefiere eso que lo que sea, o sea, ese es su deleite. Y para mí era como decirle al Señor, mi deleite eres tú. Yo no sé si voy a tener cómo cumplir los compromisos que ya había cuadrado, no sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a pagar el arriendo, no tengo ni idea, pero Señor, yo puedo confiar en que tu palabra se cumplirá, que tus promesas tú obrarás. Y era eso. Entonces la canción todo es eso, es decirle, Señor, yo corro a tus brazos, yo solamente como un niño quiero como estar ahí y como sentir tu cobijo, como sentir tu abrazo, como sentir tu protección, como sentir tu ayuda, ¿no? Y ese fue básicamente el deseo. Y ese es el propósito de la canción, ¿no? Decirle al Señor eso, decirle, Señor, yo simplemente descanso en ti y tú vas a orar.
y así como bebé, que cuando me ve y sale corriendo y él me ve que me estoy cambiando y de una vez él también se para porque él dice, para donde tú vayas yo quiero ir. Entonces es esa misma actitud la que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser eso, yo quiero volver a ser un bebé, que me quedo ahí en tus brazos y ya tú eres el que obras, tú eres el que actúas y puedo descansar en la obra del Señor. Bueno, pastor, entonces darle las gracias por habernos acompañado y al final vamos a disfrutar de una adoración y bueno, lo que el pastor quiera regalarnos y pues primero para la gloria y la honra de Dios, pero poder disfrutar y deleitarnos en él. Pastor, bendiciones, gracias por acudir a este llamado y que el Señor lo continúe bendiciendo. No, muchas gracias, saludos a toda la iglesia, de verdad les queremos mucho, tú sabes que a la pastora Araceli la quiero mucho, a ella, a su familia, son personas que la llevamos en el corazón y siempre estamos orando para que Dios les bendiga, para que me alegre escuchar lo que Dios está haciendo con ella, cómo el Señor le ha abierto puertas, tiene un llamado de Dios maravilloso y eso se lo dije hace muchos años, le dije, tú tienes un llamado de Dios, tienes un llamado pastoral, así que siempre he tratado de más bien de motivarla a que continúe en esa obra del Señor y haciendo ese llamado al Señor y tienen una excelente pastora con un corazón muy cercano, es una mujer muy increíble en esa cercanía a las personas, en ese acompañamiento, wow, eso es maravilloso. La conocí desde hace mucho tiempo, fue nuestra pastora de parejas por mucho tiempo también y yo sé que el Señor ha puesto en ella una gracia, una revelación, una sensibilidad al Espíritu Santo y a la voz de Dios maravillosa. Así que yo le felicito, bendigo a la iglesia, les digo, sigan adelante, sigan aquí apoyando la obra del Señor, sigan comprometidos con el Señor, que Dios se va a encargar de levantarles, de florecerles y hacer eso sueño realidad. Así que un abrazo. Bueno, les voy a dejar alguna alabanza y la canción esta que estamos hablando también está ahí, que ya está grabadita para que la escuchen. Y está ahí en YouTube para que si alguien la quiere compartir también la pueda hacer. Así que no es perfecta, tiene muchos errorcitos de todo, porque fue lo primero que yo intenté hacer aquí con mis equipos bueno, en esa época no tenía ni este micrófono, era mucho más rústico, pero bueno, pero fue con mucho amor y para el Señor. Así que muy, muy agradecido, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo. Sé que hay algo dentro de 8 días para ya compartir ya una palabra sobre adorar. Entonces, de verdad, muchas gracias y un abrazo para todos. Y entonces en 8 días están invitados para escuchar esa palabra que viene de parte de Dios y que nos la comparte el pastor Rubén. Bueno, pastor, bendiciones. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Mis pasos, abres camino, llego seguro en la tormenta, siento tu abrigo, tú me provees, tú eres fiel. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas.
más que tu voluntad. Yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor, yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. En el desierto tú guías mis pasos, abres camino, llego seguro. En la tormenta siento tu abrigo, tú me provees, tú eres fiel. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor, yo corro a tus brazos, Dios de mi salvación. Como un niño vengo, Padre de amor. Si corro a ti, corro a ti, tú eres todo para mí. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Puedo confiar que tu palabra me sostendrá, que tus promesas se cumplirán. Puedo avanzar, pues conmigo tú vas. Nada deseo más que tu voluntad. Nada deseo, si nada deseo
Esperamos que este programa te haya edificado y haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos el próximo miércoles 7:30. Que el Señor les bendiga.